Muchas gracias, Ricardo. Como en todas las reuniones semestrales que tenemos, nos toca ahora comenzar con el análisis de la situación particular en cada país, pero como venimos haciendo también ya desde hace un tiempo, armamos paneles con temas que son comunes, digamos, que son transversales a distintas regiones del continente. Este primer panel que vamos a abrir ahora habla del aumento de las agresiones contra periodistas en países de la región, y para ello hemos invitado a los vicepresidentes de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití y Venezuela. Me dirás, Ricardo, si están todos, pero sí he visto a varios de ellos ya en la sala, con lo cual le daría primero la palabra a Daniel Desain de Argentina, que nos cuente la situación que se vive en nuestro país, porque también soy de allí, sobre todo con el aumento de la violencia narco en algunas regiones del amplio territorio argentino. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Antes de entrar en el tema narco, que creo que es el tema central del último semestre, más preocupante, y también lo ha sido del semestre anterior que comentamos en la Asamblea en Madrid, me gustaría comentar que la Argentina vive en estas horas un momento de extrema turbulencia por una devaluación muy acelerada y descontrolada de su moneda. Estamos en una etapa de altísima inflación, uno de los niveles de inflación más altas del mundo, con una fragilidad de nuestra economía que pone en riesgo a nuestra vida institucional, ¿no? La Argentina vive este año un año electoral, un año con múltiples elecciones, ya que hay desdoblamientos en las elecciones a nivel provincial respecto de las nacionales. Tenemos además elecciones primarias, tenemos además un probable balotaje que nos va a tener en todos estos meses y hasta diciembre, cuando finalmente asuma el próximo gobierno a nivel nacional, en medio de saltos vinculados a las propias cuestiones electorales. Todo esto sobre esta debilidad extraordinaria que sufrimos por cuestiones económicas con crisis como las que asombran al mundo cada tanto, ¿no? Y esto desde ya que afecta, amenaza al ejercicio de nuestro oficio, el debate público, como ocurre a nivel global, pero que en casos de fragilidades como las que estamos experimentando en estos tiempos en nuestro país, generan mayores niveles de polarización, mayores niveles de fragmentación, posiciones más extremas, y el periodismo es una de las herramientas, uno de los antídotos que tienen las sociedades para tratar de equilibrar esos debates, pero también es una víctima, ¿no?, de los crecimientos de niveles de hostilidad y de violencia en nuestras sociedades. Todos los problemas que venimos comentando se agudizan en circunstancias como esta, y una tiene que ver desde ya con el avance del narcotráfico. En Madrid decíamos que la Argentina no estaba acostumbrada, ¿no?, a experimentar muchas de los extraordinarios ataques y asesinatos a periodistas que escuchamos a lo largo de la región y que convierten a países como México en uno de los lugares más peligrosos para ejercer nuestro oficio, pero que nos acercamos peligrosamente a ese umbral, ¿no? Desde el regreso de la democracia en el 83, cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Hemos tenido solamente un periodista asesinado, que ha sido el caso de José Luis Cabezas, del cual han pasado 26 años, y desde entonces nunca más un incidente de esa naturaleza ha estado cerca de nuestra agenda. Bueno, eso cambió, ¿no? Las amenazas cada vez se aumentan y se acercan a la posibilidad de que suframos una víctima de alguno de nuestros colegas, sobre todo en lo que está ocurriendo en Rosario, ¿no? Rosario es la ciudad que ha tenido en los últimos 12 meses 300 asesinatos vinculados a la actividad del narcotráfico. Hubo múltiples amenazas. En Madrid comentábamos una amenaza directa, ¿no?, con una bandera que había sido colgada en un canal de televisión
amenazando de muerte a los periodistas si seguían cumpliendo con su oficio. En los últimos meses, en diciembre concretamente, hubo 2 balaceras contra un mismo canal, la televisora El Litoral, en momentos en que estaban trabajando entre ese canal, o sea, con peligro concreto, real, de herir o matar a periodistas y personal de ese canal que estaba trabajando, y múltiples amenazas de muy distinto tipo que se dan todos los días en Rosario, ¿no? No es un fenómeno exclusivo de esa ciudad, pero es donde lo vemos con mayor virulencia a un fenómeno que crece en todo el país y que tiene otros lugares como el conurbano bonaerense, donde está extraordinariamente extendido y estos riesgos también pueden reproducirse allí. Así que sí, dentro de nuestro informe resaltamos esto y pedimos, nos interesa desde ya siempre escuchar la opinión de las autoridades de la CIP que tienen tanta experiencia en estas cuestiones y la de nuestros colegas que vienen sufriendo lamentablemente estas víctimas dentro del periodismo en los últimos años para tratar de emular, bueno, las buenas prácticas, ¿no? Y tratar de evitar aquellos caminos que han sido improductivos, pero sí adoptar protocolos, sistemas, incentivos para tratar de contener el avance de este peligro en concretamente lo que hace a nuestro oficio, Carlos. Gracias. Sí, como bien dice Daniel, la situación del narco en el América lleva ya mucho tiempo. Hay países que han atravesado un largo periodo de mucha violencia y luego han podido reducir esos niveles, pero básicamente todas esas experiencias tienen que ser aprovechadas para cuando empiece a extenderse la criminalidad hacia regiones vecinas, poder aplicar rápidamente esos protocolos, rápidamente mecanismos de autodefensa que hacen los propios periodistas y medios, y creo que en este caso la experiencia vivida en otros países puede ser muy valiosa para que Argentina no enfrente los mismos niveles de violencia que lamentablemente sufrieron países de Sudamérica y también de América del Norte. Deberíamos seguir ahora con Brasil. Creo que está por allí nuestro vicepresidente. ¿Me estás escuchando? Sí, perfecto, Carlos. Perfecto. Adelante, Marcelo. Buenas tardes, Carlos, Ricardo y a todos los colegas. Yo hablo de Brasil. Bueno, yo para ser más sintético, yo puedo decir que tenemos por lo menos una perspectiva un poco más favorable en Brasil este año do que los últimos 4 años de gobierno de extrema derecha, cuando se naturalizó la agresión a los periodistas de los vehículos de comunicación. Desde el inicio del gobierno tuvimos una situación muy tensa que fue el 8 de enero, que ustedes todos acompañaron, que fue la invasión de la sede de los poderes en Brasilia, cuando muchos, decenas de periodistas sufrieron agresiones por activistas de extrema derecha. Pero estos primeros 3, 4 meses del gobierno de Lula, la situación no se da completamente sin tensión, sin ninguna tensión, pero con la prensa, pero las agresiones sistemáticas como parte del instrumento del Estado están, no mínimo, suspensas, no se tiene en este momento ninguna perspectiva o términos de comparación con lo que ha pasado en Brasil durante los 4 años anteriores. Tengo que registrar también que una de las cuestiones que nosotros tenemos que avanzar en Brasil es que este gobierno de Lula, que es un gobierno de centro-izquierda, un poco más de izquierda que en los gobiernos anteriores, es un gobierno que no mínimo es omiso sobre la situación en Venezuela y Nicaragua, y Cuba para también. Entonces yo creo que tenemos un gran trabajo en Brasil para presionar al gobierno que se posicione definitivamente sobre las cuestiones de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que tienen una relación, no mínimo, un poco de amistad, de reconocimiento de la autonomía de los pueblos, como si eso pueda ser posible en las dictaduras. Entonces, va a ser una reunión del Foro de São Paulo en Brasil en las próximas semanas,
con invitados de la izquierda latinoamericana. Nosotros creemos que no se puede tolerar que un gobierno democrático pueda apoyar, no que signifique cortar las relaciones, pero apoyar el régimen que hace la persecución tan clara como ha sido evidenciado en Nicaragua y Venezuela, y claro, como siempre, Cuba también. Entonces, creo que nosotros tenemos un trabajo a hacer en Brasil y en otros países de América Latina, a presionar a los gobiernos que se manifiesten decisivamente sobre las cuestiones regionales, porque es evidente que la influencia de Lula en América Central, en América Latina, es mucho mayor do que cualquier tentativa de influencia en el escenario internacional, en Oriente Medio, la guerra de Ucrania, cosas así. Yo creo que esta es una obligación de todos nosotros periodistas y asociaciones de periodismo de América Latina. Y por otro lado, yo voy a explicar a Ricardo que yo tengo que salir porque hoy se empieza la votación histórica en Brasil. Nosotros esperamos que se empiece hoy del proyecto, el llamado proyecto de la Ley de las Responsabilidades y Transparencia de Internet, conhecido en Brasil como Ley das Fake News, que prevé una serie de medidas de responsabilización de las plataformas tecnológicas y también la remuneración de la actividad periodística. Nosotros estamos muy involucrados naturalmente en esta discusión. Yo tengo que salir para una serie de reuniones e entrevistas, pero tenemos mucha esperanza que va a ser aprobada ainda esta semana el proyecto que, de un lado, establece una responsabilización de las plataformas por los contenidos impulsionados por la publicidad, directamente por la publicidad. Establece también una serie de deberes de cuidado, de que van a tener que tener relatorios de transparencia, no solo sobre los contenidos potencialmente criminosos, ilegales, pero sino que también sobre los algoritmos. También se registra una serie de obligaciones para la publicidad, porque la desinformación en gran medida en las plataformas es diseminada por la compra de impulsionamiento, la compra de publicidad. Una de las decisiones, una de las propuestas de este proyecto es que toda la publicidad dirigida al mercado brasileño sea contratada bajo las leyes y normas del mercado publicitario, las leyes y normas tributarias de Brasil. Esto es tremendamente importante, no solo para contener la desinformación, sino que también por el aspecto tributario, porque este es un servicio prestado en Brasil, así como es un servicio prestado en Argentina, o en Colombia, en Perú, que es contratado en el exterior sin ninguna recaudación o de impuestos, sin ninguna norma publicitaria, ni siquiera de autorregulación que se tiene en Brasil y en otros países. Y por fin, la remuneración periodística, que puede ser un elemento extremadamente importante. En este momento no se define un modelo, ni siquiera los detalles, pero sino que se establece la necesidad de una regulamentación posterior, que nosotros creemos que vamos a trabajar para tener una regulación que sea, no mínimo, un poco racional, bajo los modelos australianos, canadienses, o de Europa. Esto ainda se va a discutir, pero hay una esperanza y nosotros queremos que una vez que Brasil establezca este proyecto, todos los otros países de América Latina puedan seguirlos. Usted puede imaginar la presión, el lobby poderosísimo de las plataformas están desesperadas en Brasil, actuando tremendamente en el Congreso, en todas las frentes, pero nosotros queremos que tengamos una mayoría para aprobar esta ley. ¿En qué Cámara está en este momento el proyecto? Está en la Cámara de Diputados. ¿Y después tiene que pasar el Senado? No, el Senado ya pasa. Va a ser necesaria una otra votación porque ha cambiado el proyecto, pero nosotros queremos que va a se aprobar con una urgencia, porque este proyecto está siendo discutido hace 3 años en Brasil y todo lo que las plataformas lograron hasta ahora fue procrastinar indefinidamente la discusión. Y una vez más están trabajando para no se tener una votación ahora, pero se establecer una nueva comisión con más 60, 90 días. Esto es una tentativa de hacer una procrastinación permanente. Pero el clima en Brasil, bajo todo lo que pasó en el gobierno de Bolsonaro, que pasó en el 8 de enero, pasó los masacres en las escuelas, impulsionados por contenidos de las redes sociales, está favorable para
se hacer una responsabilización de las plataformas y la remuneración de la actividad. Por lo menos él aprueba el concepto de que es necesario revigorar el ecosistema periodístico como la mejor forma de combatir el discurso de odio y de la desinformación. ¿Hay probabilidades, Marcelo, que la ley que se apruebe partes de la ley y no toda, o todo es un mismo? Puede pasarlo. Nosotros no tenemos todavía, se cree que está muy bien amarrado, tiene el apoyo del presidente de la Cámara, de los principales líderes partidarios, no de todos. Hay una frente parlamentar digital que es sostenida básicamente por 100 diputados que tienen relaciones con las plataformas, más estrechas con las plataformas, pero este es un quinto de la Cámara. Entonces, nosotros creemos que vamos a tener mayoría para aprobar hoy o mañana la urgencia en votación. Va a plenario, y se aprueba en plenario esta semana, miércoles o jueves en el máximo. Espero tener buenas noticias de Brasil esta semana. Sin duda sería un valioso precedente, así que te pedimos que nos mantengas al tanto de lo que ocurre. Claro, con gusto. Encantado de participar obrigado. y vamos en frente. Adelante. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo. Ricardo, no sé si tenemos a Andrés Mampote. No lo estoy viendo, pero si quieres podemos seguir con Henry o Henry está. Mirano, que está ya aquí presente. Bueno, vamos con Henry entonces, que además seguramente tiene, como siempre, problemas de conexión, así que adelante Henry con tu informe y lo que está pasando en este momento en Cuba. ¿Nos escuchas, Henry? Estás mutado, Henry. Ahora sí, siempre se me olvida poner el micrófono. Bueno, Bueno, les decía que buenas tardes a todos, buenos días si hay alguno que esté en un horario distinto, y muchas gracias de nuevo por permitir este espacio de voz para la libertad de prensa en Cuba. Quería también, no sé si estará todavía por ahí, a Juan Lorenzo Holman y a sus colegas en Nicaragua mandarles un fuerte saludo, porque cuando recibió el premio de la CIP estaba preso, yo también fui, gané ese premio por Cuba y sentí su prisión en esos momentos la sentí muy cerca, ¿no? Porque había recibido un reconocimiento junto con una persona que estaba pagando un precio más grande y prácticamente por un mismo enemigo, aunque con nombre y apellido distinto, ¿no? Entonces, pues he estado siempre pendiente y me alegré mucho con su libertad. Bueno, Cuba sigue generando, lamentablemente, buenas noticias. Malas noticias. El panorama sí puede seguir siendo peor que en los informes anteriores, que en los semestres anteriores, pues lo es, sobre todo por un deterioro aún más grave de la economía cubana. La inflación ha tomado unos niveles enormes, prácticamente el salario, las jubilaciones se han evaporado. Hay jubilaciones que no alcanzan ya para 3-4 días de comida normal al mes. Ahora mismo el país está prácticamente sin combustible, solo en La Habana. Después que las personas que tienen algún transporte, algún medio de transporte, hacen una cola de 3 días y cola que a veces toma 1 kilómetro de carros y motos, una tras de otra, pues tienen algo de combustible para rodar. Todo eso también ha hecho que los precios se disparen aún más porque el régimen de Díaz-Canel o de quien esté detrás de él, quien esté manejando los hilos, sigue siendo igual de cerrado a cualquier tipo de apertura económica, a pesar de las conversaciones que ha habido en la administración norteamericana. Esto digamos, repercute en el estado de ánimo de todo el pueblo cubano. Hay una inconformidad siempre creciente entre la población cubana. Se ve en las redes del régimen, también hay más represión contra quienes se expresan. Si bien los números en bruto de represión contra periodistas en Cuba se han reducido, no porque haya menos represión, sino, como lo dice el informe, porque hay menos periodistas cada vez en Cuba. La mayoría de los que había hace 6 meses, hace un año, han emigrado
por la situación económica y por la represión continua, pues siguen comentando allí lo que piensan, siguen publicando situaciones desastrosas en todos los ámbitos de la vida, desde en la situación en los hospitales, la situación con la falta de maestros en las escuelas, la situación con el combustible, con los precios. Eso hace que el Estado esté reprimiendo mucho, haya números más altos de represión contra el trabajo, contra lo que sale en redes sociales. Y el decreto 370 sigue siendo la herramienta principal. No sé si me escuchan bien, siento algún corte. Se había interrumpido un poquito, pero no se perdió para nada el hilo de lo que venías diciendo, Henry. Bueno, ok, está bien. Entonces, el decreto 370, que fue aprobado hace más de un año, que tiene un inciso, el inciso I en uno de sus artículos, está hecho simplemente para castigar cualquier cosa que moleste al régimen en Internet. Ese ha seguido aplicándose con profusión a través de multas que equivalen a un salario medio en Cuba mensual, para quien se exprese, para quien diga que Díaz-Canel está haciendo las cosas mal, para cualquier persona. Y lo peor es que muchísima gente aún no denuncia esa represión cuando le llega. Entonces sabemos que los números reales siempre son mayores que los que logramos acopiar. Por otro lado, bueno, hay que recordar que todavía sí tenemos periodistas presos, Lázaro Yuri, Valle Roca. Lleva ya prácticamente 2 años detenido en cárcel, desde que filmó y publicó por parte de activistas. Sigue en prisión por causas, por artículos prácticamente forzados para castigarlo. Gracias a un código penal que fue aprobado también ya desde informes anteriores, lo discutimos, lo comentamos acá, un código penal muy restrictivo, prácticamente un código penal de estilo soviético con algunos toques de modernidad, y los toques de modernidad han sido solo para retroceder. Hay más castigo contra el financiamiento extranjero, hay más castigo contra las críticas a los, inclusive a policías, funcionarios políticos o a las autoridades. Hay más castigo para todos los ciudadanos. También hay ciudadanos presos, no solamente hay ciudadanos molestados, multados o con teléfonos decomisados por lo que publican en Internet, sino hay ciudadanos presos, como una muchacha que se hace llamar en Facebook, o se hacía llamar, aunque su cuenta sigue activa, la chamaca de Chamaco, está obstinada, un nombre un poco sui generis. Ella no solo filmó, sino que además entrevistó a 2 niñas que fueron golpeadas durante las protestas de Nuevitas en una ciudad en Camagüey en el verano pasado. Fueron golpeadas por agentes del MININ, las entrevistó menos la culpabilidad inmediata y por eso ya está todavía encarcelada sin condena. Desde ya lleva unos 9 meses en esa situación. También está la youtuber Ildina, que hacía también pequeñas entrevistas, hacía reportes de la situación de los precios en su ciudad, en Santiago de Cuba, y fue detenida. Le decomisaron un laptop, le decomisaron su teléfono celular y bueno, prácticamente la han enmudecido por la serie de amenazas que recibió en esa detención, después de mostrar cuánto duraba una suma de dinero cuando salía a la calle a comprar comida con ese dinero. Y está también otra muchacha activa en las redes sociales, eso la llevó a ser detenida y está aún desde enero, está encarcelada, fue forzada a publicar en la televisión nacional, o sea, fue forzada a entrevistar, a responder una entrevista en un calabozo del Minin, que fue mostrada luego en la televisión nacional. Ella es Zulmira, y en ella se autoinculpaba de recibir financiamiento del extranjero, de querer cambios políticos en Cuba. Por supuesto, lo decía en el lenguaje en que lo obligaron a decir todo esto, un lenguaje en que definitivamente, bueno, pues quedaba mal parada. Un tipo de entrevista, un tipo de interrogatorio habitual contra determinadas personas, así que digamos, tienen visibilidad en redes y a la vez pues son encarcelados por esto. Sigue también el fenómeno de, bueno, hay cárcel para algunas personas que digamos son más fáciles de encarcelar, pero para algunos que somos un poco más, digamos, habituados a la represión y de cierta manera somos recalcitrantes, está la gran cárcel de Cuba para nosotros. Seguimos un reportero ahora en el medio de lados, palabra
encubren la prohibición de salir de Cuba. Una prohibición que no obedece a ningún tipo de sentencia judicial, es una prohibición que dan simplemente oficiales del ministerio. Sí, hay un grupo en Cuba, prácticamente la mayoría dentro de Cuba, y que publicamos con nuestros nombres, pues estamos con prohibición de salir de Cuba. La mía, por ejemplo, ya va para su tercer año, y bueno, empezó después de la asamblea de las islas, reunión de medio año aquella en Cartagena de Indias, empezó unos meses después. Otros fenómenos que siguen latentes, bueno, un estado totalitario, saben perfectamente cómo funciona. La educación desde la primaria sigue siendo politizada, y en ella se hace escarnio continuo de aquellos que, bueno, expresamos en redes ideas opuestas a las del régimen. Nuestros hijos, los de los periodistas cubanos, sufren también en las escuelas bombardeos de información negativa sobre las personas que nos expresamos contra el régimen o que hacemos periodismo independiente. Y además están ellos obligados a guardar silencio porque pueden ser separados no solo de las escuelas, sino que incluso existe el Código de la Familia aprobado meses atrás, en el cual hay partes de él que permiten al Estado quitarnos el cuidado de nuestros hijos para si les enseñamos a ellos valores contrarios a los que enseña el régimen cubano, quien quiera que esté, bueno, al final del. Otra cuestión, bueno, también los periodistas que quedan en Cuba y algunos que ya por su edad no pueden ejercer periodismo, pero que han hecho periodismo independiente desde muchos años atrás, están absolutamente expuestos a la pobreza porque no tienen ningún tipo de reconocimiento estatal, nunca pudieron terminar un empleo con el Estado y mucho menos hacerlo como periodistas, de manera que no tienen jubilación. Las mujeres periodistas no hay vacaciones tampoco para los colegas que trabajan, que hacen esto en Cuba, de manera que la situación es bueno, altamente delicada. Lo que la salva de cierta manera es acción directiva dentro de la isla, como 14 y medio, como La Hora de Cuba que dirijo, como los boletines de otros medios y los corresponsales de otros medios que tienen sus redacciones fuera, pero tienen colegas dentro de la isla. Y eso también es valioso. Y el hecho de que los cubanos no paren, a pesar del éxodo brutal que ha sacado nuestro país en año y medio, ha sacado 300.000 cubanos y todavía hay muchos más que están intentando hacerlo, aparte de todo ese fenómeno y de la represión, hay miles de cubanos tratando de expresarse en redes, lo están haciendo cotidianamente, arriesgándose, pero la necesidad de la libertad de expresión, la libertad de expresión en sí aún no ha desaparecido en esta isla. Todavía hay represión, pero hay esperanza. Muchas gracias, Henry. Realmente, bueno, sigue siendo crítica como siempre la situación en Cuba, pero como dices, el mantener un espacio de libertad, aunque sea muy acotado, pero mantiene la esperanza y la posibilidad de que el pueblo cubano vuelva a expresarse. Muchas gracias, Henry. Sabemos las dificultades que te representa para ti conectarte y seguir esta reunión a la distancia, pero no perdemos la esperanza de en alguna próxima reunión volver a encontrarnos y volver a darte un abrazo. Vamos a seguir ahora con Andrés Mompotes, que veo que ya se ha conectado. Andrés, ¿nos cuentas el panorama de Colombia? ¿Cómo se está viviendo en esta primera etapa del gobierno de Gustavo Petro? Hola Carlos, saludos a todos. Aquí voy ya empezando a tratar de hacer un balance con 7, 8 meses del gobierno Petro, que encontramos que nos preocupa a los medios de comunicación, y es la tendencia constante, permanente, insistente de casos de estigmatización contra los periodistas por cuenta de funcionarios y por cuenta de miembros de partidos, algunos de ellos cercanos al gobierno, otros también partidos de oposición al gobierno,
pero en el ambiente de polarización que aún prevalece en el país, es lamentable decir que el intento por desprestigiar la labor de los reporteros mediante este tipo de descalificaciones que se usan en las redes sociales, que se usan a través de pronunciamientos públicos, solo generan una situación que contribuye a un clima de prevención, de discurso de odio contra los miembros de la prensa, de prejuicios frente al trabajo periodístico, especialmente del trabajo periodístico de lo que se llaman los medios, digamos, con amplia tradición, pero que están afincados en un ejercicio profesional del oficio, con las pautas éticas de confrontación, de verificación, de ir a la fuente, de hacer la investigación. Con el hecho de tratar de, por ejemplo, en algunos comentarios que uno escucha y que uno ha visto y que se han específicamente en casos que ha notariado la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, la FLIP, con el intento por hablar de los medios del establecimiento. Ese, por ejemplo, es una conducta en la cual se intenta generar una fractura entre unos supuestos medios que defienden un establecimiento, intentando replicar lo que son unos medios buenos, una idea de unos medios buenos y unos medios malos, cuando lo que claramente está ocurriendo en Colombia es que hay periodismo a secas, periodismo de denuncia, periodismo de crítica, y efectivamente cuando puede haber casos en los que hay algún tema de deficiencia en la información o de imprecisión en la información, los medios que habitualmente saben que su credibilidad es básicamente el motor que los sostiene, que es la piedra angular de su funcionamiento, estos medios están perfectamente dispuestos a corregir lo que haya que corregir, a aceptar el error si es que hay un error, y a contribuir a mejorar su información en el propósito de hacer un ejercicio ético y transparente del periodismo. Eso para decir que pretender ponerle a todos los medios y a toda la información que tiene que ver con denuncias, con crítica, con análisis que no le gustan al gobierno o que no le gustan a un partido o que no le gustan a un político, llevarlo al ejercicio de la estigmatización es muy peligroso y muy preocupante. Estamos en ese escenario. Eso es lo que podríamos un poco constatar de este periodo entre octubre y abril. Tenemos que decir lamentablemente también que en este periodo hubo el asesinato de un colega periodista, de un colega que era el director de un canal local en el municipio de La Unión, en el sur del país. Esto es cerca a la frontera con Ecuador, y él tenía como misión en su canal de televisión local ejercer un control ciudadano sobre la gestión de los funcionarios públicos, y lo hacía también a través de redes sociales. Este caso está pendiente de que haya por parte de las autoridades algún tipo de reporte sobre quiénes podrían estar detrás del asesinato, pero vuelve, digamos, un poco a introducir otro elemento que hace parte de lo que ocurre en Colombia, y es que es esa combinación también. En medio de esta estigmatización siguen estando los periodistas, además enfrentados sobre todo en las zonas donde hay mucho poder y mucha influencia del narcotráfico, a esa presión de estos grupos armados que intentan ejercer un control sobre la vida, sobre las narrativas, sobre cuál es el tipo de comunicación que les es funcional a sus actividades delincuenciales. Y eso ocurre en esta zona de Nariño, porque Nariño es en la frontera con Ecuador. Es en la frontera con Ecuador uno de los lugares en Colombia donde más cultivos de coca y donde más producción hay en este momento. Aquí estoy escuchando ahí bueno, tenía Sí, un... por favor, los que tengan los micrófonos abiertos, si los pueden cerrar, puede haber interferencia. Gracias.
esa situación es la que también, esa situación de narcotráfico en las fronteras, que también se extiende como un fenómeno de delincuencia a Ecuador y también con seguridad le genera dificultades a los periodistas de nuestro país hermano, hace parte también de lo que está ocurriendo, de las amenazas y del clima de tensiones bajo el cual viven los periodistas hoy en Colombia. Hay un llamado, volviendo al tema de las estigmatizaciones, hay un llamado a que incluso desde el presidente de la República hacia abajo, sus funcionarios, los políticos que los siguen y los funcionarios que no son partido de gobierno, porque como he dicho, esto no es solamente de los partidos que están en el oficialismo, también hay partidos de oposición que con sus comentarios en redes sociales generan situaciones complejas para los periodistas y los medios de comunicación. El llamado que persiste es a tratar de entender que el funcionario público, especialmente alguien como el presidente que tiene que dar ejemplo, debe dar muestra de una tolerancia mayor que cualquier otro tipo de funcionario. Debe ser la base de ese ejemplo. Y esto lo digo porque ese llamado, digamos, se conecta con otros momentos en los que el propio presidente ha hecho llamados a la defensa de la libertad de expresión y creo que vale la pena reconocer que en otros momentos, cuando ha habido ejercicios de intimidación, como ocurrió con dos colegas periodistas, la directora de la revista Semana y una periodista colega de Prisa Colombia, por una afirmación amenazante de un vocero del grupo guerrillero ELN que hoy está en conversaciones con el gobierno nacional. Cuando hubo este pronunciamiento de este personaje, el propio presidente salió a señalar que hay que defender la libertad de expresión y hay que proteger la prensa en relación con su libre ejercicio en una sociedad democrática. Y entonces eso es, digamos, para los medios de prensa, el tipo de cosas en las cuales el presidente debería ser más insistente y que a veces no le ocurre cuando de alguna manera sus comentarios son recibidos y son percibidos mucho más allá de una simple opinión frente a una publicación que se haya hecho en un periódico, en un canal de televisión o en una radio. Ese es el llamado que hay, a que el ejemplo se irradia a través de él y a través de sus altos funcionarios a los demás sectores de la sociedad y a entender que la sociedad no puede estigmatizar ni perseguir el trabajo de la prensa, que no está en ningún lado de la polarización, sino haciendo el ejercicio libre, consciente y profesional de la tarea de reportería y de poner los puntos claves de discusión que hay en la agenda del país. Ese es básicamente el reporte que tenemos de Colombia en este momento. Para hablar también de otros casos particulares que siguen en algunas ciudades, por ejemplo, que van en ese mismo sentido, el caso del alcalde de Cali, tratando de estigmatizar al periódico El País de esa ciudad, frente a las denuncias y al cubrimiento crítico de periodismo de investigación y también de análisis que ha hecho el país frente a su gestión, pero todo se circunscribe en este mismo concepto de tratar de deslegitimar y de ubicar a la prensa como si fuera un instrumento de un sector de la sociedad en un ambiente polarizado en el cual todavía Colombia necesita entender que el ejercicio de los periodistas es fundamental para una democracia que necesita entender la pluralidad como parte de su futuro. Muchas gracias, Andrés. Muy completo el informe y, bueno, realmente preocupante que nuevamente se instale esta costumbre de buscar a la prensa como enemigo y de ese modo también se termina alentando a la violencia de otros sectores. Vamos a seguir por razones de tiempo, luego si nos queda la oportunidad vamos a abrir para alguna pregunta, pero mientras tanto quien quiera hacerla puede utilizar el espacio de Q&A que está al pie. Entiendo que nos toca el turno de Ecuador. Estaba por allí Francisco, no sé si estás todavía conectado. Ahí estás, ahí te veo. Adelante con tu informe, por favor.
Gracias. Entiendo que ha pasado un momento complejo en Ecuador, ¿no es cierto? Así es, Carlos. Muchas gracias. Primero quería un poco resaltar el homenaje que tú hacías a Edward Seaton, quien nos acompañó muchas veces del Ecuador en el gobierno este que nos puso la ley Mordaza. Perdón, es importante que recojamos el tema de Edward Seaton, su lucha y su permanencia por la libertad de expresión. Dicho esto, Carlos, el informe que tú nos has planteado como visión recoge en realidad varias líneas, pero en el Ecuador se ha presentado nuevamente un tema que no es, digamos, que no era usual para los ecuatorianos. Aquello de que, por ejemplo, lo último que nos acaba de pasar, de enviar sobres con amenazas, sobres que contenían unos pendrive para que cuando se introduzcan en el computador exploten. Se ha logrado tener un acuerdo. Por eso yo les decía que lo importante con estos códigos para protocolos que nos pueden servir para defender a periodistas y a los medios, es importante compartirlos, no solo las experiencias que en otros países ya se han dado. La estigmatización ha sido un tema de los últimos 15 años, pero nos han escogido a los periodistas y a los medios, tanto sectores políticos como sectores sociales, como actores políticos, ¿no? Como aquellos a los que hay que atacar, a los que hay que convertirlos en noticia, y no en los que llevan la noticia. Y entonces hay una precarización del trabajo del periodismo, porque hay provincias, como decía Andrés hace un momento, en la frontera entre Ecuador y Colombia, que es muy difícil trabajar, no solo para los periodistas, que se vuelve mucho más difícil, sino además para el propio Estado. Los estados se están viendo limitados de trabajo. Y en el Ecuador, además de los conflictos que tenemos, hay un proceso de juicio político al presidente de la República. Y en este proceso nos hemos visto inmiscuidos los periodistas y los medios por este discurso estigmatizante del expresidente Correa, que sigue manteniendo, claro, un discurso de odio y un objetivo político a través del cual seguir teniendo una opción y además usando los propios medios para atacar a periodistas y a medios de comunicación. La campaña electoral demostró también, porque aquí hubo ya la elección de alcaldes, prefectos, ¿no? Las seccionales que se llaman, para que en determinados líderes locales usaran este modelo de ataque a la prensa como parte de su campaña electoral. Y los movimientos sociales también han usado permanentemente aquello de la prensa corrupta, la prensa de pauta, y claro, han ido sitiando y bloqueando el trabajo de los medios. Tenemos periodistas que han muerto, que han sido asesinados, y a este mismo rato la dificultad es cómo enfrentar al crimen organizado y sobre todo el narcotráfico que se ha ido posicionando. Tenemos este elemento ya en provincias como en Sucumbíos, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, que esta presencia de la delincuencia organizada, sobre todo del narcotráfico, va vinculándose a actores políticos y esos actores políticos van trabajando ya no solo desde la actividad delincuencial, sino sumando incluso a la justicia para trabajar en esto. Entonces, sí se ha vuelto un tema más duro el ejercicio de la profesión de periodistas en el Ecuador. Pero también hay yo diría una luz, no sé si al final del túnel, pero hay una luz en donde se viene trabajando por ejemplo, la credibilidad y la marca de los medios. Las redes sociales lo que han hecho es desvirtuar e inundar de noticias falsas, las fake news. Pero a su vez también han llevado a que los ciudadanos vayan a verificar en lo que podríamos decir son las marcas de los medios de comunicación. Y eso es muy importante porque entonces la credibilidad se va a ir fortaleciendo.
todos trabajan, y especialmente sectores políticos, en que esa credibilidad que ahora un poco comienza a sostenerse, se baje. Y es acusándonos de tener una posición u otra en medio de la disputa política y ahora el instrumento del narcotráfico. En el Ecuador estamos viviendo un momento difícil y es por eso importante, decía yo, Carlos, que los protocolos que podamos trabajar, porque en hemos trabajado con el gobierno determinados nexos para ir en una lucha conjunta. Tampoco queremos una prensa tutelada, no. Queremos una prensa a la que se le garantice el trabajo. En general, yo diría, este momento difícil tiene que ver también con una voluntad de los medios de comunicación y de los periodistas de trabajar por el fortalecimiento de la democracia. Este es, a más de lo que está ya Carlos Pérez ha presentado y está por escrito el informe, esta sería en breves rasgos, Carlos, el panorama que estamos viviendo en el Ecuador y que necesita además que no salgamos del radar, porque me temo que la dificultad va a ir creciendo. Perdón, muchas gracias, Francisco. Realmente la situación que describes empieza a ser cada vez más compleja, pero como también mencionas, hay señales positivas, incluso el fallo favorable que benefició a los directivos y periodistas del Universo, que también lo hemos destacado en nuestra apertura, es una de las cuestiones que generan esperanza también en el contexto tan complejo que vive la región. De Ecuador nos vamos para El Salvador. ¿Estaba Fabricio por allí? No sé si... Aquí estoy. Ah, adelante, Fabricio. Bueno, primero quiero honrar a los colegas que en este momento siguen secuestrados, algunos de ellos torturados por los regímenes que nos azotan a todos, que hemos oído un sampling de las barbaridades de todo el continente. Quiero honrar a los colegas de Nicaragua que ya están en libertad y luchando por la libertad de expresión desde afuera de las fronteras, y quiero finalmente honrar y recordar a Ed Seaton, como se ha hecho varias veces en el transcurso de esta mañana. Quiero referirme primero quizás, y después voy a regresar a eso, a las palabras del doctor Andrés, que hablaba de las zonas de influencia del narcotráfico en algunas zonas colindantes con Venezuela, y le diría, y voy a elaborar en unos momentos, sobre que en definitiva no es algunas zonas fronterizas de Ecuador con el Pacífico, Ecuador con el Amazonas, Colombia con Venezuela. Latinoamérica entera es la zona entera del narcotráfico y tiene números correspondientes. O sea, hace muchísimos años, unos 14, se hizo un estimado de que el valor de la droga que comienza en las junglas de Latinoamérica y que fluye por toda la región alcanzaba un rango entre 300.000 millones y 800.000 millones de dólares. Fácilmente ese número ha superado el trillón de dólares. A eso es lo que nos estamos enfrentando como región y como colegas y como profesionales. Voy a tomarle el guante, Carlos, y me dijeron que no, pues los reportes y los detalles en el caso de El Salvador están ahí, y quiero abstraerme un poco del reporte específico. Quiero hacer unas reflexiones más amplias de lo que estamos sufriendo con El Salvador, pero de repente lo van a sentir resonante los colegas de la región. Lo primero, y para entender lo que estamos enfrentando, Carlos, es el tema de la educación. Voy a referirme a El Salvador, pero a ver si se entiende cómo lo extrapolo al resto de la región. Creo que uno de los principales problemas que estamos enfrentando
es el fracaso sistémico de la educación, ciertamente en El Salvador. El promedio de el grado alcanzado educativo en El Salvador para el salvadoreño, la salvadoreña promedia, es de 7º grado. Solo 1 de 6 personas que se gradúan de 6º grado alcanzan a ir a la universidad. 1 de 10, el 10%. Y esto lo subrayo porque el tema de, ya voy a regresar a esto, el fracaso específico de la educación en pandemia, y me refiero a un estudio que hizo la UNESCO, el Banco Mundial y UNICEF, que también colaboró, que nos decía que después de pandemia se ha detectado que 4 de 5 niños que se están graduando de 6º grado no pueden leer un texto hecho para 6º grado. Y lo que estamos enfrentando es una especie de debacle y explosión gigantesca de los conceptos elementales de democracia, de Estado de Derecho. Nosotros todos, y he estado oyendo a ti, he estado oyendo a los colegas, que decimos es que hay poco aprecio, la estigmatización del ejercicio del periodismo, pero yo creo que la mayoría de las personas en Latinoamérica ahorita no alcanzan un grado educativo mínimo para entender los elementos básicos de la democracia, y ciertamente es el caso en El Salvador. Y encima de esto es el secuestro por las autoridades gubernamentales de la narrativa oficial. O sea, se fracasa sistemáticamente en la educación básica de los ciudadanos y se secuestra la narrativa sistemática de que los ciudadanos mediamente, malamente educadas reciben día a día en los medios de redes sociales, etc. Ya voy a... El segundo, y quizás entrar directamente a lo del narcotráfico. Mencionaba que el valor presuntamente y argumentablemente de lo que fluye por Latinoamérica y ciertamente por la costa pacífica de Centroamérica a Guatemala, a México y hacia Estados Unidos, tiene un valor de superior argumentablemente del $1 trillón, y que el poder de compra de este mecanismo de narcodólares, para usar una palabra simple, tiene un poder de lubricar todo lo que, o de aplastar todo lo que se interponga a su fluidez de movimiento, tanto en especie como en el dinero y en el lavado de dinero que necesitan. O sea, es un sistema. Y quiero referirme a algo que me ha llamado poderosamente la atención, de un caso de un tipo que ha sido individualmente señalado por la lista Engel de los Estados Unidos, que se llama Osiris Luna, que es el director del centro carcelario de El Salvador, que está dirigiendo la cárcel en curso en construcción más grande del planeta, y nadie nos ha retado esa escala de la cárcel que se está haciendo en El Salvador, que tiene el número de encarcelados más grande por cada 100,000 habitantes del mundo en este momento. Pues esta persona llamó a el McDonald's de Guatemala y de Ecuador para exigir que se le dieran el video feed donde su esposa había estado tanto en Guatemala como en Ecuador, terceros países de El Salvador, el director de centros penales de El Salvador, señalado por la lista Engel, y le dijeron las autoridades del McDonald's de Ecuador y Guatemala, le dijeron, no señor, no es posible
darle solo con un requerimiento judicial, podemos darle semejante información. Y en 48 horas se había producido una dirección judicial instando a las autoridades del McDonald's de Ecuador y Guatemala para darle la información videográfica que solicitaba el director de centros penales en El Salvador. Y lo que quiero subrayar con esto es la internacionalidad de las matrices de comunicación y de las matrices de todos los sistemas de la región. ¿Se entiende por dónde va el ejemplo? Encima de esto, y me refiero a un reporte privado que recibí ayer, para que se tenga una idea de lo que estamos enfrentando los medios de comunicación en nuestro pequeñísimo El Salvador. Se ha detectado en El Salvador que tiene el gobierno en su red de medios digitales, 62 medios digitales, medios digitales, 362 grupos de Facebook, 262 páginas de noticias en Facebook, 432 grupos de Facebook del partido oficial del presidente Bukele, de Nuevas Ideas, 1.2 millones de cuentas de Twitter, 1.500 canales de YouTube, 64 de los cuales específicamente orientadas a exponer la narrativa que Nayib Bukele es el Mesías del planeta, el nuevo Mesías. 520 grupos líderes de comunales en 262 municipios. Y otro dato que me ha llamado poderosamente la atención, para Facebook, El Salvador es el país de mayor crecimiento después de Brasil en cantidad de clientelar, de la relación clientelar para Facebook con los gobiernos de Brasil. El Salvador sería el segundo con mayor crecimiento. Y lo que quiero decir con todo esto es que francamente estamos ante un océano que busca ahogar cualquier narrativa que no sea la que oficialmente se está dando a conocer en los medios oficiales. Ya di números de cuántos medios oficiales estamos hablando. Cualquier opinador que saca la cabeza es inmediatamente estigmatizado en este universo de redes sociales y de replicadores de los influenciadores de redes sociales, como también cerradas, evidentemente, todo acceso a información pública, la amenaza directa a las fuentes que hablan con los medios independientes que aún quedamos y tenemos la valentía y la entrega y las ganas de seguir luchando por presentar noticias distintas a la narrativa oficial, y el silencio absoluto e invisibilización de cualquier mecanismo institucional que existía para acceso a la información. Realmente, Mauricio, realmente es patético el escenario que planteas, y la suerte de gran hermano que tienen. Hoy hablábamos del mal uso de la tecnología. Realmente el gobierno de El Salvador está haciendo un uso intensivo de tecnología para espiar y controlar a la población y a los medios, ¿no? Es correcto. Y cierro con esto. Uno de los temas que hablaban en el reporte de ayer es que lo está haciendo este grupo en El Salvador, en parte con un grupo ejecutivo de venezolanos, lo están haciendo para otros gobiernos. Y específicamente lo menciono porque hubo un zipizape entre el presidente del gobierno de El Salvador y el presidente de Colombia, por un tema, una cosa que dijo uno y le contestó el otro. Y francamente me pareció magnífica la respuesta del presidente Petro de Colombia, y asumimos de que había sido la ridiculización
absoluta del presidente de El Salvador en Colombia, y no, fue aplastante el apoyo al presidente de la República de El Salvador sobre el presidente de Colombia en Colombia, para tener una idea del poder de esto a lo que estamos enfrentando localmente como periodistas. Muchas gracias, Fabricio. Le tengo que dar la palabra a Miguel Enrique, que me pidió, porque tenía algunas cuestiones en este momento, creo que se está trasladándose en un vehículo, pero no sé, Miguel, si puedes conectarte. ¿Estás por allí? No te escuchamos. Ricardo, ¿sabes si está? Lo veo conectado, pero no veo. Recién estaba él en imagen, estaba en un vehículo. Sí, sí. Ahí está. Miguel. Estoy. ¿Me oyen? ¿Me oyen bien? Sí, adelante, Miguel. Bueno, para hacer un poco el resumen del informe, bueno, Venezuela están cumpliendo eso que está en el Plan de la Patria desde hace 20 años, que es la hegemonía comunicacional, que no es sino el modelo cubano en el largo plazo. Claro, cada día hay menos periodistas en Venezuela, menos medios. El periodismo en Venezuela lo hacen las plataformas web desde afuera, que las bloquea el gobierno. Pero ese es el verdadero periodismo. Ni la radio ni la televisión hacen nada y no hay periódicos independientes. Lo que está ocurriendo en estos momentos es que están cerrando estaciones de radio que de todas maneras no transmitían nada importante. Y están reprimiendo, como siempre, a los periodistas que están allá, que cubren, digamos, protestas sociales, que cubren el desastre de los hospitales, ese tipo de cosas los reprimen y entonces tienen que hacerlo como si fueran periodistas clandestinos. Pero también, y a nosotros vivimos esa experiencia con un trabajo de investigación donde nosotros denunciamos a los testaferros del hijo de Nicolás Maduro, a Nicolásito. Bueno, los periodistas que tenemos allá, que no son muchos, los buscaron con la policía, los llevaron al CICPC, que es la policía científica, los amenazaron, después los volvieron a buscar el día siguiente. Sin embargo, después no pasó gran cosa, pero por supuesto los amedrentan. Y esa es en estos momentos donde estamos viviendo una especie de mega crisis en Venezuela, porque el año pasado este señor Tarek El Al-Saimi, que es uno de los 4 pilares del régimen, su gente desapareció 26.000 millones de dólares. Esos son 250 tanqueros de petróleo llenos. ¿Qué quiere decir eso? Que este año el régimen no va a tener dinero ni para pagar los sueldos, ni para comprar las cajas CLAP, que es la poca comida que le dan a la gente, ni nada. Yo espero que porque además es un gobierno que no puede pedir prestado porque los multilaterales no le prestan, no puede pedirle a China, que era un financista, porque los chinos ya no le prestan. Entonces estoy seguro que aquí se va a armar una confrontación en los próximos 2 meses o 3 meses muy, muy fuerte, y eso va a ser un problema también para el periodismo porque actuarán contra los periodistas. Pero la verdad es que los ataques sistemáticos han bajado porque no hay periodistas, los periodistas se fueron todos y los medios que están no dicen nada. Y los medios, las plataformas web que informan bastante, que muchas de ellas están bloqueadas, aunque usan VPN y usan otro tipo de cosas, esas plataformas web se hacen desde el exterior, no se hacen en Venezuela. Pero la situación es esa que estoy diciendo y está en mi informe. Muchas gracias, Miguel. Perdón por la demora, pero escuchamos tarde tu mensaje de que estabas con algunas dificultades para permanecer en la reunión. Bueno, no sé si está Miguel Franjul, si no, Ricardo, te pido que hagas el informe. Gracias, Carlos. Bueno, simplemente yo podría decir de Haití, del informe que presentó Miguel Franjul, que es también un poco, tal vez el panorama más tétrico de todas las Américas en este momento, con una gran preocupación sobre el tema de seguridad
para periodistas, como han reflejado Daniel de Sein en Argentina y también Francisco Rocha en Ecuador, con terribles problemas de seguridad. Es el país que en estos últimos meses ha tenido 4 periodistas asesinados, uno herido, casi también estuvo al borde de la muerte, y por otro lado 4 periodistas han sido secuestrados, pero básicamente tienen que ver con secuestros extorsivos de bandas criminales. Como todos sabemos, la democracia en Haití es muy endeble y los problemas de seguridad que acusan medios, periodistas y asociaciones de prensa vienen desde larga data. Sin embargo, este año se ha profundizado mucho más por la gran cantidad de protestas sociales que hay y la cobertura de los medios al respecto. Así que básicamente... Ahí dice Miguel que está en la reunión, no sé si quiere agregar algo él. Miguel, ¿estás allí? Yo creo que Miguel, el problema que está como asistente, y te hemos mandado, Miguel, como panelista, un par de emails a tu mfranjul3@gmail, que para poder entrar a la plataforma como panelistas tienes que entrar por ese lado. No sé si lo vas a poder hacer. Bueno, mientras tanto, si quieres terminar, Ricardo, con el informe y... No, básicamente es eso, el problema grave de inseguridad que afecta a toda la población en general y también en particular a los periodistas, y seguramente Miguel, cuando más tarde entre a la plataforma para su informe de República Dominicana, nos puede ampliar cualquier otro dato respecto a Haití. Quiero comentarles también, aprovecho, Carlos, para que se sepa que las resoluciones que ya han sido trabajadas por la Comisión de Resoluciones están en la página web para que las revisen. No hay ninguna resolución hasta el momento sobre un país específico, sino que todos los problemas de los países, como se ha discutido hasta ahora y se discutirá en los próximos paneles, están incluidos en resoluciones temáticas. Así que les agradezco que los revisen y si tienen alguna aclaración o puntuación o un elemento para agregar, que me dejen saber por vía email. Muchas gracias. Perfecto. Simplemente comentar en el chat hay varios saludos y solidaridad también con los colegas de distintos países de la región. Hay una persona que pregunta a Fabricio si sabe qué grupos de Venezuela están detrás de esta estrategia de difusión en redes para el gobierno salvadoreño. De hecho, sí. Sara Hanna, y que ella organizó, y ella vino con un tipo que se llama, se me olvidó, pero se separaron, el muchacho se fue el varón se fue para Miami y ella siguió al mando del grupo de Venezuela. Y ella ha traído una suerte de team ejecutivo aquí a El Salvador, que son los ejecutores del gobierno local, pero el nombre de ella, que es la principal, es como casi se ha vuelto una especie de chief of cabinet de Bukele, y ella era la mano derecha de Lilian Tintori, específicamente, con nombre y apellidos, si la ubican, el que las conoce, los venezolanos seguramente lo van a conocer, pero era la mano derecha de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. Perfecto. Fabricio, ahí en el chat, si puedes ingresar luego, ahí está el editor del grupo La República de Lima, que te pide tu mail seguramente para hacer un contacto, y te deja el mail de él también. Ok, perfecto. Ya lo apunto, y si no, ahí en la oficina de la CIP estoy disponible, obviamente. Perfecto. Pero lo voy a buscar en el chat. Perfecto.
Muchas gracias. Bueno, si no hay otras inquietudes, valiosos todos los informes. Realmente una de las situaciones más delicadas que vive la región, la situación de inseguridad en muchas regiones, es decir, no en un país como ocurrió en algún momento, sino que se han ido multiplicando los focos de atención, las luces de alarma, y lamentablemente hay información que se va cruzando de un país al otro, y eso acelera los procesos de censura y de persecución a periodistas.